Hace casi 7 años que el ISIS o Estado Islámico, la organización salafista que llegó a controlar un territorio del tamaño de Francia en Siria e Irak, fue derrotada por una coalición de fuerzas multinacionales con la intervención central de los Estados Unidos. En diciembre de 2017, Irak declaró la victoria en su guerra contra ese grupo y en marzo de 2019, una coalición de fuerzas kurdas con apoyo estadounidense, británico y francés lo derrotó en Siria. En octubre de ese mismo año, el líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, murió en un raid de Estados Unidos en el norte de ese país. Sin embargo, estas derrotas no significaron su total desaparición. Se sabe que subsisten en Irak, en Afganistán y en zonas desérticas de Siria, bolsones aislados de combatientes de Estado Islámico. Now, since then, ISIS has suffered substantial setbacks from a military point of view. Its self-declared caliphate has evaporated, but the group is still active, still has a presence in its heart, which is in Syria and Iraq, and some of its branches around the world are quite active. The one in Afghanistan, for example, ISIS Khorasan, is quite active. Y el segundo fin de semana de diciembre, el nombre de la organización terrorista estuvo nuevamente en el centro de la información. En efecto, el sábado 13, un militante del grupo asesinó a 2 soldados estadounidenses y a su intérprete en Palmira, Siria. Y el domingo 14, 2 tiradores identificados con ISIS asesinaron a tiros a 15 personas e hirieron a decenas más en un ataque contra los asistentes a la celebración judía de Hanukkah en la playa Bondi de Sydney, Australia. Los atacantes, padre e hijo, dispararon con fusiles desde un puente peatonal en la peor masacre del país en 30 años. En los largos minutos que transcurrieron desde el inicio del atentado, al menos 4 personas intentaron heroicamente desarmar a los tiradores e interrumpir el ataque, pero terminaron muertos o heridos, hasta que la policía logró finalmente neutralizarlos, matando a uno de ellos e hiriendo al otro. En el vehículo de los terroristas se encontraron banderas de Estado Islámico y explosivos caseros. It would appear that there is evidence that this was inspired by a terrorist organisation, by ISIS. Now, some of the evidence which is being procured, including the presence of Islamic State flags in the vehicle that has been seized, are a part of that radical perversion of Islam is absolutely a problem. It is something that has been identified globally as a problem as well. ISIS is created by an evil ideology that has been called out not just by the Australian government but globally as well. Según logró determinar la policía, el padre de 50 años y origen indio y su hijo de 24, nacido en Australia, viajaron semanas antes del ataque a Filipinas a un área donde opera el grupo insurgente Abu Sayyaf, afiliado a ISIS. La masacre de Bondi ocurrió a pesar de las estrictas leyes de control de armas de Australia, una de las más rígidas del mundo, establecidas en 1996, precisamente después de otro tiroteo masivo en el que murieron 35 personas. Esa legislación estuvo hasta hace poco sometida a presión por lobby de los fabricantes de armas, pero ahora, tras lo ocurrido, probablemente sea endurecida aún más. Of course it was the guns, and without the guns they couldn't have carried out the mass shooting. These people in the shooters party, the gun lobby groups, have been too busy listening to the American model proffered through the NRA, and we know that what that's done for community safety in the United States. It's destroyed it, and we don't want that to happen in Australia. The reality is that the guns that were used in this event were lawfully acquired. La diferencia del ISIS con otros grupos terroristas es que su aparato de propaganda tuvo éxito en convertirse en fuente de inspiración para ataques en distintas ciudades del mundo, ofreciendo instrucciones y apoyo online sin que los perpetradores tengan necesariamente una conexión directa con la organización. Ejemplos de su alcance global fueron los atentados múltiples de París en 2015, en los que murieron 137 personas, y el atentado a la sala de conciertos Crocus City Hall de Moscú en 2024, en el que hubo al menos 144 muertos y cientos de heridos. ISIS still has a presence in the physical space, both the central
ISIS core in Syria and Iraq and some of its affiliates worldwide still have the capability to direct, incite attacks in the West and other parts of the world. It's not as strong as 10 years ago in the heyday of ISIS, but it still exists. Most importantly, ISIS still has a very strong presence online. It still has propaganda arms that produce messages that are very popular in certain quarters of the internet and are still reachable by individuals in the West. El ISIS, que puede considerarse un desprendimiento de Al-Qaeda, tiene como objetivo central establecer un califato islámico, algo que logró parcialmente durante algunos años en los que gobernó los territorios que controlaba con violencia extrema. Subsiste muy debilitado en Medio Oriente y en algunas regiones de África y Asia. Su derrota militar, sin embargo, no logró erradicar la amenaza que representa ni su alcance global, algo que la masacre de Australia volvió a recordar de la manera más trágica. Un tema central en la semana, una evidente preocupación en diversos lugares del mundo. Tu análisis, Leti. Sí, Dani, por un lado pondría al menos 2 puntos, ¿no? Uno, esto que plantea un poco el informe, bueno, ¿qué significa esto? Si es un regreso del Estado Islámico o al menos algunas células, ¿no? Y lo contaban bien en el informe, lo que pasó tanto en Siria, en Irak, que fueron los países donde logró tomar, de hecho, gran parte del territorio de estos países y, bueno, que fue derrocado justamente, o, digamos, terminaron con ellos en los últimos años. Lo que ha pasado, al menos desde el 2019, es que en distintos atentados han aparecido de pronto ciertas vinculaciones o al menos surgían en las investigaciones, ¿no? ¿Qué pasó acá puntualmente? Que un poco lo contaban. Bueno, por un lado, un viaje que registran a Filipinas hace unas semanas, un país que tiene historia justamente de reclutamiento, es decir, tiene, por eso llamó mucho la atención cuando fue Filipinas y de hecho ahí se cree que fue donde recibieron cierto entrenamiento. Además, bueno, lo que mencionaban de las banderas en el auto. Pero sumaría una cuestión más ahí también muy relevante, porque en el caso, estamos hablando de Shahid, que era el padre Akram, y Nabil Akram, en el caso del hijo, en el 2019 había sido investigado por la inteligencia australiana por supuestos vínculos justamente con organizaciones de este tipo, como el Estado Islámico, entre otras. Cuando era muy joven, porque ahora tenía Exacto. 24, o sea que en ese momento tenía 19 años. Era muy chico y lo que pasó en ese momento, en esa investigación, fue que no llegaron, digamos, a ninguna prueba como para sostener que efectivamente ese vínculo existía, ¿no? Entonces, digo, remarco porque qué importante. Pero ya había sospechas. Ya había sospechas y ya, de hecho, varios años atrás, ¿no? Esto me parece, bueno, fundamental porque ahora voy al otro punto, porque ahora desde el gobierno de Australia, sobre todo apuntan a lo que tiene que ver con las armas, ¿no? Recordemos que es un país que a mediados de los 90, en el 96, tuvieron un tiroteo donde mataron al menos a 35 personas y esto llevó a que tengan medidas o que apliquen políticas de restricción muy fuerte para el acceso de armas. ¿Qué vuelve a pasar ahora con este atentado? De hecho, pasaron estos prácticamente 30 años y nunca más en Australia hubo una masacre como esta. Exacto. De hecho, sí, esta fue la peor masacre, sin dudas. 15 personas que asesinaron de 10 a 75 años, ¿no? Que estaban celebrando el Hanukkah. Y vuelve justamente, o al menos desde el gobierno, se volvió a instalar un poco esta idea de qué hacer con el acceso a armas. De hecho, el primer ministro dijo, bueno, si un hombre llega a tener 6 rifles, porque recordemos que en el caso del padre los tenía de manera legal, no era que tenía ilegalmente las armas. Entonces, un poco lo que plantea el primer ministro es, bueno, si un hombre llega a tener 6 rifles de estas características, bueno, algo hay que hacer en esa materia. De hecho, se conoció que van a avanzar en un programa de recompra de las armas, armas que se pueden llegar a prohibir o que se prohibieron en los últimos años y que el propio gobierno podría ofrecerles plata a los ciudadanos que quieran entregar justamente estas armas. Una especie de plan de desarme. Exacto. Ahora, también es interesante, Leti, analizar el aparato de propaganda que siempre tuvo ISIS, que ha hecho que personas que cometieron atentados en distintos lugares del mundo, tal vez sin tener un contacto directo con el Estado Islámico, se lo adjudicaran a ISIS. Claro, por eso muchas veces es difícil también efectivamente linkearlos, ¿no? En este caso me parece más interesante esto que te mencionaba de la visita a Filipinas, pero como decíamos un poco al comienzo, hubieron casos en los cuales decían que, o sea, lo reivindicaban como el Estado Islámico y de pronto era difícil poder linkearlo porque, bueno, además del Estado Islámico que decíamos que sobre todo operó y muy fuerte en países como es Siria o en Irak, de pronto
pronto, bueno, hay distintas ramas, hay distintas células. De hecho, bueno, en el caso de Siria, quien gobierna, recordemos al Yará ahora, que fue el presidente que después de la huida de al-Assad y las décadas de gobernar tanto de la familia al-Assad, digamos, del padre también de Bashar y de su padre Assad, si no mal no recuerdo el nombre de pila, era un hombre que estaba vinculado, no era Al-Qaeda directamente, pero sí a organizaciones bastante similares o células de Al-Qaeda. Recordemos que incluso para Estados Unidos y países europeos era considerado un terrorista, digamos, estaba en la lista negra. Y ahora lo aceptan. Ahora lo aceptan, de hecho lo ha recibido el propio Donald Trump hace unos meses y es quien gobierna Siria en este momento, ¿no? Como un dato que, bueno, por supuesto se abre el interrogante ahora si esto puede significar algo. Primero, por supuesto, vamos a tener que esperar la investigación y efectivamente si hay un vínculo, si esto es una célula, porque esto no necesariamente pueden responder al Estado Islámico como tal, como operaba en Siria o en Irak. Va a ser materia de investigación, pero bueno, por supuesto abrió la pregunta y el interrogante acerca de qué puede pasar con esto. Y por otro, como te decía, el tema de las armas y el gobierno en Australia también. Muy bien, nos quedaremos con el interrogante, que es muy importante, por cierto. Y ahora vemos otros temas, porque esto también pasó en el mundo. Estados Unidos. Hayan muerto al presunto tirador de Brown. Fue encontrado sin vida en un aparente suicidio en un depósito de New Hampshire. Se cree que también asesinó a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts 2 días después del ataque. El hombre fue identificado como Claudio Neves Valente, de nacionalidad portuguesa, quien estudió en la Universidad de Brown hace más de 2 décadas. Gaza salió del riesgo de hambruna. Un conglomerado de organismos internacionales, incluidas la ONU y la Unión Europea, informó que tras el exceso de ayuda alimentaria, luego del cese del fuego del 10 de octubre, sus habitantes ya no enfrentan riesgos de inanición. Sin embargo, advirtieron que aunque la situación humanitaria mejoró, sigue siendo muy frágil. Honduras retomó el conteo de votos. El Consejo Nacional Electoral sigue el recuento de alrededor del 15% de los sufragios de la elección presidencial del pasado 30 de noviembre. El proceso, que había sido suspendido por protestas que bloqueaban el acceso a las instalaciones donde se realiza el escrutinio, implica la revisión de cientos de miles de votos por inconsistencias con las actas. Hasta ahora, el candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura, supera por 43.000 votos a Salvador Nasralla, del Partido Liberal.